Vamos a terminar todo este tema que hemos venido hablando, y es sobre todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los hijos de Dios. ¿Cómo es el verdadero comportamiento de los hijos de Dios a la luz de la palabra? Dios me regaló una frase. El Señor me regaló una frase y yo la escribí y así me la dijo: todo ser humano tiene tormentas en su alma que son imposibles de calmar. Necesita urgentemente de Dios para que desde su interior haga bonanza. A mí me regaló esta frase el Señor. Yo dije, wow, y es verdad, porque eso fue lo que pasó en mi vida. Cuando Cristo vino a mi vida, esas tormentas que estaban en mi interior, Él las calmó. Y dentro de mí hay una paz. Hace 22 años tengo una paz en mi interior y he tenido que pasar por momentos difíciles, por crisis, por todo tipo de cosas que usted ni se imagina, pero esa paz nunca se ha ido de mi ser, siempre ha estado ahí. Y bueno, y además de esa paz, el Señor a través de estos años ha venido enseñándonos precisamente eso: cuál es el comportamiento de un verdadero hijo de Dios. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, de verdad que hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Tantas, pero tantas cosas. Cuando uno llega a la iglesia y uno cree que ya eso es todo, no, apenas usted está empezando. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ni siquiera han empezado con ese proceso de restauración, porque hay tantas cosas que el Señor quiere cambiar y tantas raíces que hay en nuestra vida, en nuestro interior. Alguien un día me dijo: pastor, la restauración no existe. Y yo dije, wow, cuánta ignorancia hay de la palabra del Señor. Y por eso a veces uno ve hogares fracturados, vidas frustradas, hogares frustrados. Uno encuentra mujeres frustradas cuando se acercan a uno y el esposo dice: no, yo estoy bien, estamos bien en el hogar. Y cuando se acerca a la esposa y me dice: no, mi hogar es un fracaso, uno dice: no, que hay una incoherencia a veces de lo que hablamos. Y todo esto es ¿por qué? Porque tenemos tantas heridas, tantas cosas que están en nuestra alma y están dentro de nosotros, y luego estas cosas nos llevan a reaccionar de forma diferente, no como dice la escritura, ¿no? Sino diferente, agresivos, coléricos, incómodos, explosivos. Y esto no es normal. Normal para el mundo, normal para los de afuera, porque no tienen a Cristo. Pero ya le dije, cuando Cristo vino a mi vida, Él trajo bonanza y trajo una transformación genuina. Recuerden lo que hemos enseñado estos días: debemos estar en un continuo perfeccionamiento. La Biblia dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces vamos a ver algunas raíces que afectan el alma. Y quiero invitarle al Salmo 139, versículo 13. Dice la escritura así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vamos, diga al Señor: Señor, tú me formaste y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y esta palabra es para todos los que en algún momento fueron rechazados en el vientre. Y precisamente es una de las raíces más fuertes, y voy a hablar sobre esa. En Jeremías capítulo 1 versículo 5 también dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De la primera raíz que quiero hablarle en esta mañana es sobre los intentos de aborto o rechazos en el vientre, o los comúnmente llamados embarazos no deseados. Cuando mi mamá quedó embarazada, luego después de hablar con ella, porque pasaron muchos años donde yo siempre sentí un rechazo contra mi mamá. Yo no podía abrazarla con libertad, yo no podía decirle te amo, solamente lo hacía en diciembre, el 31 cuando se acababa el año, cuando cumplía años, solamente podía decirle mami te amo. Pero de resto en todo el año yo no podía abrazarla. Yo sentía como algo que repelaba mi vida contra ella. Y cuando ya después de conocer la palabra y del Señor llevarnos en este proceso, lo primero que el Espíritu Santo me dice es: ve y habla con tu mamá. Y yo me senté a hablar con mi mamá y le pregunté, le dije: mamá, ¿usted me rechazó en el vientre? Mi mamá me dijo lo siguiente, dijo: hijo, pues yo en ese momento, cuando quedé embarazada, en ese preciso momento estaba teniendo
una mala experiencia con su papá. Su papá me golpeaba, venía borracho, me maltrataba. Y pues obvio que mi mamá no iba a decir: ay, qué lindo, estoy embarazada de este hombre que me golpea. No, sino que ella, ¿por qué tenía que quedar embarazada en este momento? Yo no debía haber quedado embarazada. Y esas palabras afectaron mi vida. Porque quiero contarles algo. Cuando estamos en el vientre, el único contacto que tenemos con el exterior, con los eventos del exterior, es a través de nuestra madre y sus emociones. Entonces, eso quiere decir que todo lo que ella experimenta en su entorno, nosotros lo vamos a absorber. Entonces, no sé si en algún momento a usted le ha pasado lo mismo, o algunas personas han tenido esa experiencia que llegan a un lugar, llegan a un grupo de personas y se sienten así como rechazados. Pero no es que las personas lo rechacen a usted, no es que la gente piense en rechazarlo, no, sino que como hay un rechazo interno, hay algo que está dentro de usted. Usted cree que todo el mundo lo rechaza y donde quiera que usted llegue se siente así. Pero ¿cuál fue la raíz? La raíz fue que desde el vientre usted fue rechazado. O sea, que si nuestra mamá experimentó alegría en el embarazo, ¿qué vamos nosotros a experimentar? Alegría, gozo, ¿cierto? Pero si ella experimentó dolor, tristeza y también rechazo de un hombre, ¿qué vamos nosotros a experimentar? Lo mismo. Y si ella experimenta, añádale a eso sufrimiento, nostalgia y otras cosas más, pues todos nosotros lo vamos a absorber. Yo tenía todas esas cosas. Ahora, las experiencias dentro del vientre materno pueden tener consecuencias profundas, porque sin darnos cuenta, la mujer está creando una copia de emociones. Lo que ella está formando dentro de su vientre es una copia de emociones. Quiere decir que todo lo que ella ha experimentado emocionalmente lo está transmitiendo. ¿Y qué van a hacer? Una copia. Y cuando esta persona crece y llega a la adultez, ahí es donde empieza a comportarse exactamente como su mamá. Y por supuesto también tiene raíces de iniquidad del papá. Entonces lo que terminamos nosotros siendo es copias de copias. Yo experimenté eso, viví todo eso y puedo enseñarlo, y lo he enseñado a muchas personas. Tú eres una copia de tu mamá. Tienes muchas cosas. Y aunque a veces digamos, no es cierto, las reacciones lo demuestran. La forma de actuar o cómo te comportas demuestra que es verdad. Entonces, todas estas cosas nos afectan. Pero ¿qué más o cómo más nos afecta? Quiero enseñarles unos síntomas de rechazos en el vientre. Posiblemente usted se siente identificado. El primer síntoma es la tristeza continua. En el Salmo 42, versículos 5 al 6 dice así: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Cuando leí los salmos, encontré a un salmista pasando tristeza por tristeza. Y es que cuando uno empieza a estudiar la vida de David, uno se da cuenta que algo tuvo que haber pasado en la vida de David. ¿Por qué? Porque la escritura dice: en pecado me concebió mi madre. Pero también nos muestra que David fue rechazado por su papá. Entonces quiere decir que posiblemente David fue rechazado desde el vientre. Y en algunos casos, cuando uno lee los salmos, uno encuentra que David habla de tristeza, que habla de depresión. Entonces David experimentó posiblemente lo mismo que muchos de nosotros hemos experimentado: rechazo y tristeza profunda en su corazón. Ahora, según Paul Ekman, dice así, uno de los psicólogos pioneros en el estudio de las emociones. Él dijo esto: la tristeza es una clase de dolor emocional
o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto y el rostro abatido. Ellos hablan que la tristeza viene de lo profundo del alma y es producido por un dolor, por algo que le causó un dolor profundo. Y lo más sorprendente de esto es que hay cientos de cristianos tristes y deprimidos. Y no es normal. Esto no es normal. Y cuando hablo que no es normal, me refiero a que pasan años y siguen con el mismo tipo de emociones. Y no puede ser posible. Porque entonces, ¿dónde está el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza? ¿Dónde está el fruto del Espíritu, que es el que nos levanta y nos fortalece? Ok, todos tenemos que experimentar esto porque, por supuesto, somos humanos y los seres humanos experimentamos todos estos tipos de sentimientos, no solamente alegría, también tristeza. Pero el problema no es pasar, el problema es quedarnos ahí. El problema es cuando pasan esa tristeza ya demasiado. Ahí es delicado, porque ya le dije, muchas personas han caído en depresión. Una de esas fue mi esposa. Y gracias a Dios, desde que Dios la libertó, estoy hablando hace como 4 o 5 años más o menos, que Dios la libertó, nunca más he vuelto a ver una esposa deprimida. Jamás volví a ver esos sentimientos en el corazón de mi esposa. Jamás volví a ver esa tristeza en ella, porque Dios la restauró. Y el Señor nos ha permitido también empezar a restaurar personas que han pasado por clínicas de reposo, que están medicadas y ahora son personas diferentes, son personas transformadas. Ya no volvió la tristeza. Y como les contaba un día, porque a veces la tristeza viene a golpear nuestro corazón nuevamente. Vino y golpeó mi corazón y uno empieza como a extrañarla. Oiga, hace rato que yo como que no me siento triste. ¿Y para qué es que quiere sentir triste? Si Dios ya le libertó. Entonces, esas emociones están en nuestro corazón y una de las raíces, ya le dije, es producto del rechazo que hemos tenido en el vientre. Eso venía. Yo le pregunté eso al Señor, le dije: Señor, ¿yo por qué soy tan triste? Y a veces suelo ser divertido, pero la tristeza parece que invadiera mi corazón. Y ahí fue cuando el Señor me dijo: porque fuiste rechazado. Ese es uno de los síntomas. Algo más que nos afecta es que esto toca con nuestra autoestima, que es el valor que Dios nos ha dado. Y ahí empezamos a sentirnos inferiores a los demás. ¿No le ha pasado esto? Que uno empieza a mirar a otras personas y dice: ay, pero mire esa persona, y yo, ¿por qué no? Y ella, ¿por qué si es así y yo no? Y esta persona, ¿por qué si tiene y yo no? Porque parece que perdemos el valor. ¿Quién los quitó? Escuche, un mal sentimiento. Eso fue lo que nos quitó el valor. Un mal sentimiento. Ya le dije que abrazó tal vez su mamá en un momento y lo absorbimos y eso quedó dentro de nosotros. Y diferente es cuando una persona crece en un hogar estable, firme, sólido, cuando uno es querido y amado. Eso es diferente. Cuando yo veo a mis hijos, yo veo otro episodio, yo veo otra cosa, porque mis hijos sí fueron amados, fueron deseados. Incluso cuando yo supe que mi esposa quedó embarazada, yo la cogí, la alcé ese día. A mí no me importó estar en pleno centro de Villavicencio, yo la abracé porque estaba feliz. Y yo siempre le expresaba amor a mi esposa y amor a mi bebé. Y él es otro cuento. Ese es de los que hace reír a uno. Ese es de los que siempre está sonriente, diferente, totalmente diferente. Pero yo sí pasé por todo esto porque absorbí todo lo que en ese momento mamá abrazó. Ya le dije, no es por culpa de mamá, sino es por el ambiente que ella tuvo que experimentar. Entonces, muchos hemos sido afectados. Y una persona con baja autoestima se odia a sí mismo, termina odiándose a sí mismo. Termina diciendo: yo por qué nací así. Y eso me pasó a mí. A mí no me gustaban mis piernas. No me gustaban mis piernas. Yo decía: estas piernas tan flacas, Dios. Y me sentía tan mal cuando veía a otros con piernas gruesas y yo con esas piernas flaquitas. Y me incomodaba. A mí no me gustaba tampoco mis orejas. No me gustaban mis orejas. Y decía: no, Dios mío, ¿por qué me hiciste así? Cuando el Señor restauró mi autoestima, me pude amar a mí mismo porque entendí el valor que Dios me había dado. Ahora me gustan mis orejas.
y luzco mis piernas. Porque Dios empieza a restaurar nuestra vida. Pero cuando no es así, entonces empezamos a sentirnos incómodos con los demás. Somos indecisos, somos inseguros, nos sentimos fracasados, sufrimos de insomnio y ya le dije, experimentamos hasta depresión. Todo esto es producto del rechazo en el vientre. El Señor nos ha enseñado cosas muy profundas acerca de esto. Y tal vez no alcance a tocar todo ese tema, porque ya le dije, estos son temas de restauración. Son temas que casi yo creo que ni en 3 meses alcanzaríamos a ver todos estos temas, porque de verdad que son maravillosos. Cuando yo me sentaba a escuchar, dando estos temas, enseñándolos, yo mismo me estaba restaurando. Wow, esto es maravilloso, porque es mucho. Pero pues vamos a tratar de que el Señor le hable lo que usted necesita escuchar para que usted pueda restaurar su vida. O si tal vez usted diga, ahora entiendo por qué me comporto así, o por qué actúo así, o por qué mi familia, o por qué mi esposo actúa así, y usted puede ayudarlo en un proceso de restauración. Esto me sirvió mucho también para ayudarle a mi esposa en sus luchas. Una persona con rechazo también tiene pensamientos de muerte. Y es cierto. Yo me he encontrado con personas que me dicen, le estoy hablando de cristianos, creyentes, que me dicen, pastor, ¿yo por qué me sueño que me están matando? ¿Por qué todo el tiempo tengo que estar soñando con muerte, con muerte, con muerte, con muerte? Bueno, posiblemente tal vez a usted le guste ver ese tipo de películas que a toda hora muestran escenas violentas, y todo eso se tiene que exteriorizar a través de los sueños. Pero no siempre es así. ¿Me estoy haciendo entender? Porque hay momentos donde cuando ya uno se sueña esas cosas, es tan real, es como tan real. ¿Y por qué lo vives y por qué lo experimentas así? Porque es que tú fuiste rechazado. Fue una palabra que lanzaron. Y la palabra dice claramente que la vida y la muerte están en el poder de lo que declaramos, de lo que decimos, de la lengua. Entonces, en algún momento tal vez lanzaron palabras contra nosotros. Yo he visto cientos de casos así. Cientos de casos donde después las madres arrepentidas dicen, pastor, es que yo no quería que naciera, yo quería que se muriera, yo quería que abortar. Entonces todas esas palabras las absorbió el bebé, el feto. Y entonces, con el pasar del tiempo, ya le dije, empieza a tener ese tipo de luchas, de experiencias, de sueños. Y entonces las personas empiezan a verse así. Incluso hay personas que me dicen, pastor, yo estoy así en mi nada, en la nada, y de un momento a otro me veo colgado. Me veo como si me arrojara a un carro, un vehículo. Me veo como si tomara un cuchillo. Cuando alguien ve un cuchillo dice, yo me vi como tomando el cuchillo y haciéndome daño. Todo esto es producto de un rechazo en el vientre. Y entonces este tipo de personas se comportan agresivas, son ansiosas, son distraídas, tienen problemas de ataque de pánico, sufren de depresión y todo el tiempo hablan de muerte. No alcanzamos a imaginar, en verdad, a veces el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando declaramos esas palabras negativas. Estas son cosas que a veces nosotros no las hablamos, no las tocamos, a veces por pena, por vergüenza. Son muy pocos los que realmente a veces buscan consejería, o los que viven estas cosas y a veces se acercan y dicen, mire pastor, yo estoy teniendo esta lucha. Pocos se acercan y siguen con esa lucha y siguen luchando, solos, sin tener la solución, sin encontrar la respuesta, porque callan, porque a veces prefieren hacer silencio, más bien tener esa lucha solos, y así no vas a vencer. Necesitas la ayuda de alguien que conozca estos temas. Y hay muchas personas que se acercan, bueno, algunos sí se acercan y dicen, pastor, mire, estoy teniendo esto. ¿Yo por qué me sueño eso? ¿Es normal que un cristiano se esté soñando con esas cosas? Que lo matan, que se muere. ¿Es normal? No, no es normal. ¿Por qué? Porque la escritura dice claramente que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y Él vino para darnos paz. Él mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces el Señor vino a darnos paz y libertad. Ya le dije, a darnos calma a nuestra tempestad, pero solo cuando nosotros en verdad queremos ser libres. Algo más, el rechazo en los vientres produce depresión.
Y ese es un tema que nosotros sí lo podemos hablar con mucha autoridad. Con mucha autoridad. El Señor me habló desde un principio lo que Dios iba a permitir en mi esposa, la crisis que iba a vivir ella. Y créeme, fue 9 meses luchando con una depresión. 9 meses. Y llegó un momento donde yo le dije al Señor: Señor, no sé cómo hacer, ayúdame. Y luego después tener que verla repitiéndose en mi hijo. Tenía 5 años, no, perdón, tenía como 4 años cuando el niño empezó a experimentar síntomas de depresión. Lo mismo que había experimentado mi esposa. Lo mismo, ya le dije, ¿por qué? Porque mi esposa, sin querer queriendo, ¿qué hizo? Transmitió todos sus sentimientos en ese momento sobre el bebé. Y cuando él, porque estaba pequeño, tenía como 1 o 2 años más o menos, cuando ella empezó a transmitirle todo eso, pues mi hijo terminó siendo una copia de la mamá. Pero bendito sea el Señor que nos dio la victoria. Y la depresión es una tristeza profunda. Le voy a hablar las palabras que el Señor me dijo. Así: la depresión te desconecta de la realidad, porque hace que tu mente divague. Por eso esas personas no se cuidan su higiene personal. Las personas empiezan a descuidarse. Ya le dije, como están en otra realidad, en otro mundo. Eso decía mi esposa: amor, yo me sentía que estaba en otro mundo. Para mí todo lo que estaba viviendo era irreal, porque yo estaba en otro cuento. Y es verdad. A veces la gente dice: bueno, pastora, ¿cómo usted vivió eso? No, yo estaba por allá metida en otro cuento. Mientras mi esposo vivía algo, yo estaba viviendo era otra cosa. Y eso hizo que se descuidara su aspecto físico. Y ella misma lo ha contado, y llegó a pesar casi como pesa un niño. Yo podía contar los huesos de mi esposa de su espalda. Era tremendo, aterrador. Pero además de eso, se aíslan de los demás. Empiezan a separarse, a aislarse. No es bueno esto. Esto no es sano. Cuando no se da cuenta que los hijos se están aislando demasiado, o su esposa se está aislando, tenga cuidado con eso. Dios nos hizo para estar juntos, para estar unidos. Cuando usted se dé cuenta de esas cosas, pilas, algo está pasando. Algo más, creen que no pueden realizar sus tareas. O sea, ellos creen que no pueden hacer nada. No, yo no puedo hacer esto, no, esto no lo puedo hacer. Ya le dije, como están en otro cuento, están en otro mundo, ellos se sienten impotentes también. Además de esto, te permite ver cosas irreales para el mundo, pero espirituales para los que lo entienden. Porque ella decía, cuando ella hablaba de cosas espirituales, yo procuraba decirle: amor, ten cuidado, no lo hables con cualquiera, porque no todo el mundo lo va a entender. Porque ella vivió cosas muy fuertes espirituales. Ella podía ver el mundo espiritual. Ella veía demonios, veían brujos. Ella podía ver cosas así. Podía ver cosas muy fuertes. Y cuando ella las hablaba, yo sí las entendía. Yo decía: es cierto, mi esposa está teniendo una lucha fuerte espiritual. Y cuando tú escuchas a alguien decir: no, es que yo vi sombras, no, eso solamente es algo irreal, tú te estás imaginando esas cosas. Para el mundo sí, pero para el que entiende no, porque ellos sí lo están viviendo. Ellos están metidos en un mundo espiritual que, si no lo entendemos y no nos metemos prácticamente en ese mundo espiritual, en oración, en ayuno, pues no vamos a poder ayudarles, porque vamos a desconocer las cosas espirituales. Recuerde lo que dice la escritura: el espiritual entiende lo espiritual, el natural no entiende esas cosas. Y cuando mi esposa trataba de hablarlo con su familia, llegaron a decirle: ella está loca, se está enloqueciendo. Entonces yo, por cuidarla, siempre le decía: amor, ten cuidado, esas cosas no las hables con todo el mundo, porque hay personas que no las van a entender. Así sea a veces la familia, la propia familia, hay cosas que no las van a entender, porque son cosas muy espirituales. No todos lo disciernen de la misma forma. Y cuando trataba de decirlo al especialista, cuando llegaba frente al médico y decía estas cosas, el médico decía: no, esta muchacha está grave. Pero la guerra fue más espiritual que natural. Y gracias a Dios, porque cuando uno lo entiende, puede uno vencer más fácil. Ahora, también esto hace que la persona sufra. Ellas sufren bastante. Y por eso llega un punto donde prefieren morir.
Mi esposa dijo, yo prefiero morirme. Y me lo decía en varias ocasiones, yo prefiero morirme. Amor, cuida a los niños, yo me voy a morir. Cuida a los niños, yo me voy a morir. Yo le decía, no, señora, usted no se va a morir. Dios te ha dado vida y vida en abundancia. Usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Y a veces me daba temor dejarla sola, porque ella pensaba en eso, todo el tiempo lo decía. Entonces son luchas que vive una persona que, si usted no es espiritual, usted no va a entender nada. Y en vez de convertirse en ayuda para esa persona, lo que usted va a hacer es empujarla más. Además, la depresión agota las energías, debilita a las personas. Pero ahí no termina todo, sino también debilita a la familia. Usted no alcanza a imaginarse cuánto lo debilita a uno también. Porque no solamente, esa lucha no la está teniendo solamente la persona, la tiene toda la familia, todos los que están alrededor. Porque el desespero, la angustia, todo lo que esa persona vive, la familia también lo vive. No sabe cómo reaccionar, cómo actuar. Y todos terminan como desgastados, como cansados. Dicen, uy, yo me siento como si me hubieran dado una paliza. Claro, porque eso desgasta. Su mente se desgasta. Usted está todo el tiempo pensando. Yo no dormía prácticamente. Ella no durmió. Ella duró 3 días sin dormir. 3 días sin dormir. Impresionante, cuando yo siempre trataba de dormir y abría mis ojos y la veía ella con ojos abiertos. Eso me asombraba y me asustaba. Es una lucha terrible. Y la depresión es una tormenta que te atrapa y quiere meter a otros en ella. Eso es lo que hace Satanás a través también de estas enfermedades. Quiere meter a otros, involucrar a otros y meterlos en esa misma tempestad, donde la tristeza, los temores, la duda son como los vientos y las olas. Entonces, son sentimientos que te hacen pensar que vas a morir ahí, que no hay salida. Pero no es cierto, hay salida. Con Cristo siempre hay victoria. ¿Amén? Con Cristo siempre hay victoria y libertad. Aleluya. Gracias a Dios. En verdad, hoy ver a mi esposa una persona nueva y renovada. Yo digo, el Señor me regaló esposa 0 kilómetro. Una mujer llena de emociones totalmente diferentes. Llena de Dios. Recuerden las palabras de Jesús que dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solo en el Señor podemos descansar. Solo en el Señor encontramos descanso. Otra raíz que afecta al alma es el resentimiento. En Levíticos capítulo 19 versículo 18 dice así. Escuche lo que dice la escritura: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Casi siempre nosotros decimos, el Señor dice, primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero antes de eso dice algo. Dices esto. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor. No guardes rencor. Y es que el resentimiento es volver a sentir dolor por una herida causada. Y es un sentimiento de ira y enojo por alguna herida, algo que le hicieron a usted. Y una persona resentida tiene rencor, no ha perdonado de verdad, es esclava de su pasado, está dolida en su alma, a veces rompe cosas, es una forma de reaccionar, se enoja con otros, cree tener la razón, altera su conducta, se aísla, tiene problemas al relacionarse. Y eso lo había dicho la vez pasada. Porque hay personas que no les gusta mucho relacionarse con los hermanos. Cuando llegan a la iglesia son a veces de los primeros que se van, no quieren tener contacto con otros. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay algo que impide. Ya les dije, el rechazo puede ser algo, o esto puede ser otra razón. El resentimiento, porque yo no quiero tener contacto, porque si yo tengo contacto con alguien, de pronto va a decir algo que me va a incomodar y yo prefiero más bien no tener problemas. Y tienen problemas con relacionarse. O tienen problemas, llegan a un lugar y crean conflictos, división por lo que tienen en su corazón, porque terminan hiriendo a los demás y contaminando. Una persona con raíz de resentimiento tiene también raíz de amargura.
En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y es que el problema no solamente está en que yo tenga la amargura y el resentimiento, sino que yo termino contaminando a otros. Lo que decía, hago una copia, termino haciendo copias porque afecto a los demás. Y la amargura es el resultado del resentimiento. Se vive con una ofensa dentro. Un día le hablaba al Señor sobre esto y Dios me decía así: la falta de perdón, el resentimiento y la amargura es como una deuda sin cancelar. Así me lo decía el Espíritu Santo. ¿Cómo es, Señor? ¿Cómo es eso? Yo no sé cuántos de ustedes deben algo y le están diciendo: hey, no te olvides que debes esto, no te olvides que ya tienes que pagarlo, y todo el tiempo nos están llamando, o todo el tiempo pasan por ahí y dicen: hey, no se lo olvide. Eso es, así es la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Dios todo el tiempo te lo va a estar diciendo: hey, tú tienes algo contra alguien, tú tienes algo contra alguien, tienes algo contra alguien, tienes que perdonar, tienes que sanar eso, tienes que perdonar. Todo el tiempo el Señor lo está recordando, hasta que usted decida cancelarlo. Entonces, esto es importante. Al no perdonar la ofensa se convierte en ira y en un dolor continuo. Por eso cuando le hacen algo, le dicen algo, se resiente, se molesta. Si usted es de las personas que se molesta cuando les dicen algo, eso quiere decir que hay una pequeña, tal vez, o tal vez muy grande, porque también puede ser así, resentimiento. Nuevamente vuelve a sentir dolor. ¿Por qué? Porque están tocando algo de atrás, del pasado. ¿Quieres saber si en su corazón hay resentimiento? Bueno, les voy a dar unas pautas. Vamos a autoevaluarnos un momento. Vamos a hacer un chequeo. Y es así. Lo primero, las personas con resentimiento pierden fácilmente el buen humor. Entonces, si usted es de las personas que es divertida, alegre, se está riendo, y de pronto le dicen algo que le incomoda, cambia su estado de ánimo. Oh, se molestó. Eso es una evidencia de que todavía hay resentimiento en su corazón. Si usted es de los que les gusta contar chistes, le gusta ser la persona alegre, y ya le dije, alguien le dice algo o pasa algo que le molesta, si cambia el estado de ánimo, ahí hay una raíz de resentimiento. Porque cuando una persona es restaurada, mire, es como el jabón, todo lo que le diga le resbala. Todo lo que le digan, pueden ofenderlo, puede lo que sea, pero ya le resbala. Porque Dios empieza a darle la identidad, y cuando usted tiene identidad, usted sabe quién es. Y no anda enojándose con la gente ni molestándose con las personas. ¿Cuántos me están entendiendo? Algo más, son hipersensibles. O sea, son demasiado sensibles. Demasiado sensibles. Estas personas son aquellos que lloran por todo. Lloran por todo. Por si sí, por si no y por si las moscas. Y todo el tiempo están llorando. Si usted es una persona hipersensible, déjeme decirle, ojo, porque ese ya es el extremo. Ese ya es un extremo y es muy delicado. Usted no puede llorar por todo. Y yo les contaba que cuando en el proceso de restauración de mi hijo de 5 años, me di cuenta que empecé a notar que él era así. Y por todo lloraba, y por todo lloraba, y por todo lloraba. Y lloraba por si sí, por si no, por si el hermano hacía algo, si no. Y entonces yo, venga para acá, no. Y me tocó empezar con él a trabajar y decirle, no tienes por qué llorar por todo. Y empecé a fortalecer esa área de mi hijo. Entonces, esa es una evidencia de que tal vez en su corazón hay falta de perdón o hay resentimiento. Algo más, se irrita con facilidad. Se irrita con facilidad. Se molesta con facilidad. Hay personas así, se molestan por todo. Se enojan, cambian su semblante. Y eso lo hablamos en la primera parte, donde cambia el semblante de la persona, ¿sí? Y les dije, estas ruguitas que se hacen aquí se le hacen a las personas malgeniadas. Pero cuando usted empieza a ser libre, entonces tiene que brotarle estas dos arruguitas.
También recuerdan con detalle lo que le hacen. Hay personas así. Y es que usted me dijo tal día, se lo dicen a uno con día, fecha, hora. ¿Sí? Se lo recuerdan a uno así. Y como decía alguien por ahí, las mujeres tienen mente fotográfica. Y esto pasa más en las mujeres. Muy raro, aunque a veces hay tal vez un 5% en los hombres que pasa eso. Pero pienso que es más en la mujer, porque la mujer todo el tiempo está recordando las cosas, ¿cierto? Pero recuerdan lastimosamente a veces más es el dolor. Entonces todo lo recuerdan. Yo recuerdo que mi esposa al principio me recordaba todo. Yo me acuerdo que es que usted de novio me dijo tal cosa. Yo le dije, pero eso fue de novio, eso ya pasó. Y hay gente así, tienen 40 años y todavía están recordando lo que vivieron de novios. Por favor, esas son cosas del pasado, eso no hay que recordarlo. Entonces cuando uno está recordando, recuerden, lo negativo que lo está recordando uno todo el tiempo es porque hay una raíz de amargura. Hay resentimiento todavía en el corazón. No hay que, dice la palabra del Señor, no traigan a memoria las cosas pasadas. No le echen cara al pasado. Algo más, son orgullosas. Las personas que tienen resentimiento son orgullosas. Y el orgullo es algo que nos cuesta decir sí, reconocer, sí, soy orgulloso. Nos cuesta reconocer. Y no olviden que esta es una raíz maligna, porque viene de Satanás. Satanás fue orgulloso, altivo, arrogante. Y a veces tenemos orgullo. Todos nosotros tenemos algo de orgullo, ya sea porque viene de raíz, ya le dije, del primer hombre, o viene porque fuimos lastimados o fuimos heridos. Sobre todo una persona herida se le ve el orgullo, está por las orejas, se le nota. Y el orgullo es como un manto con el que la persona termina cubriéndose y diciendo, no, yo estoy bien, todos están mal, pero yo estoy bien. Qué error. Cuando uno ha logrado ver los toros desde la tribuna, cuando las personas ven los toros desde la tribuna es una cosa, y esas son las personas orgullosas que están desde la tribuna diciendo, uy, esto es así, esto es así. Pero cuando uno se ha metido al ruedo y ha luchado con un toro, uno sabe cómo combatir y cómo uno acabar con esto. O uno se ha dado cuenta del orgullo que ha estado tanto en uno, porque uno ha estado trabajando en eso y luchando en eso. Pero los que están arriba jamás se darán cuenta de lo que tienen en su interior. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso pasa, muchas veces ha pasado. Y hay que trabajar en esto porque es una raíz muy fuerte. Ahora, son extremadamente desconfiados. Este ya es el extremo. Es el extremo. Desconfían hasta de su propia sombra. ¿Por qué? Porque fueron lastimados, fueron heridos. Y como fueron heridos, entonces hay una desconfianza, hay una herida. Y esa herida me hace estar siempre prevenido. Estoy prevenido. Prevenido con el que llega a mi vida, prevenido el que se acerca. Por eso hay personas que a veces no se dan todo, no se entregan todo. Hay mujeres que no entregan todo su corazón, guardan parte de su corazón, porque están diciendo, voy a ver cómo es este hombre, a ver si realmente se merece todo lo que hay en mí. Y cuando se dan cuenta de que tal vez no es el 100% de lo que ellas desean, no lo entregan, se cierran su corazón y dicen, no puedo darle más. Por algo que hacen, encuentran el más mínimo error y cierran su corazón. Eso es una persona resentida. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que a veces les cuesta decir, te amo. Y entonces les dice uno, dime que me amas. Te quiero. No, dime que me amas. Te quiero. No puede expresarlo, no puede sacarlo, porque no tiene libertad. ¿Cuántos me están entendiendo? Y esto es delicado. A veces, por eso es que en los matrimonios hay problemas, porque como no se sanan esas heridas antes de casarse, sino que los jóvenes de hoy en día dicen, nos vamos a casar y nos casamos, sí, tú me gustas, yo también te gusto, entonces casémonos, y se casan con chicharrones. Imagínense, esta persona con todos los chicharrones que tiene y este otro, y se juntan y forman una mezcla de sentimientos negativos, y por eso es que parece la tercera guerra mundial, ¿cierto?
y rompen losa y acaban y gritan y empujan y manotean y una cosa terrible, pues porque ambos están heridos. Entonces, porque no se restauraron, porque no se busca la restauración. Nosotros antes de casar a alguien o hacer una ceremonia, siempre nos sentamos y hacemos talleres de parejas, porque eso bendice mucho y trae mucha libertad. Damos herramientas para que las personas puedan vencer en esos tiempos de guerra. Algo más. Ya le dije, no aman con libertad, ¿no? No pueden expresar amor con libertad. No dicen te amo, te amo. Y eso es algo que tuve que romper en mi vida. Tuve que romperlo y romperlo en mi hogar. Y ahora con libertad podemos decir te amo, nos levantamos en la mañana, te amo hijo, Dios te bendiga, ¿cómo amaneciste? Bien papá, te amo mi amor, ¿cómo amaneciste? Pero a veces puede pasar todo el día y en la familia no se escucha esa palabra. Buenas, buenas, buenas. ¿Se levantó con el vecino? Parece que se levantara con alguien extraño, alguien ajeno, porque no hay ese afecto, no hay ese cariño, no hay esa expresión de libertad. Decirle, hijos, buenos días, ¿cómo amanecieron mis bendiciones? Así sean bendiciones. Porque no hay libertad para expresar. A veces lo que hacemos es más juzgar, señalar y no expresamos sentimientos de libertad, de bendición. Quieren ser amadas, pero no aman. O sea, son egoístas. Dime que me amas. Bueno, te amo. Dímelo tú. No. Se cierran. Son cerrados. Esas son personas ¿con qué? Raíces de amargura, de falta de perdón y de resentimiento. Ya le di unas evidencias. Si usted tiene alguna de esas, empiece a trabajar porque tiene falta de perdón o tiene resentimiento. No ha sido restaurado. Y tercero, otra raíz, creo que termino con esta, que afecta al alma es la ira y el enojo. Ese fue un tema que nos centramos hace el jueves. Creo que el jueves tocamos el tema sobre la ira y aprendimos. ¿La ira es buena? No, la ira no es buena. Nos dimos cuenta a través de la palabra que la ira no es buena. Cuando nos enojamos porque están atacando los valores y los principios de Dios, eso es otra cosa. Pero la pregunta que les hacía es, ¿y tú por qué te airas? Ay, me airo porque es que todo lo dejan botado. ¿Eso es una razón? ¿Eso es algo santo, algo puro? ¿Es algo que glorifica a Dios? No, entonces no tienes por qué enojarte. Cuando no hay razones suficientes y sobre todo que tienen que ver con Dios, con santidad y con pureza, usted no tiene ninguna razón para enojarse. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me dijo. Sí, pues el modelo más claro es Cristo, porque lo golpearon, lo laceraron, le escupieron y no abrió su boca. Y les contaba de la revelación más profunda que tuve cuando le dije al Señor, Señor, ¿cómo hago para cambiar la ira? ¿Cómo hago, Señor, para quitar la ira? Señor, 3 días de ayuno completicos. El tercer día viene un ángel del cielo con la respuesta y me dijo, no te enojes. Y esa fue la respuesta, no te enojes. Y yo pensando otra cosa. Señor, tócame. Yo quería sentir un fuego que cayera desde aquí hasta aquí. Ya listo, y nunca más me volví a enojar. No, y el Señor me dijo, no te enojes. Así era la clave. Esa es la clave y esa es la clave que he aplicado. No me enojo. Cuando algo trata de molestarme, pues no me enojo. Porque no quiero alimentar ese sentimiento y sobre todo esa raíz que venía de mis padres, sobre todo de mi papá. Porque papá era un hombre que cuando se enojaba acababa con todo. Golpeaba las paredes, era iracundo, era explosivo. Y cuando me doy cuenta de esta raíz que viene de parte de mi papá, pues yo empiezo a analizar cada vez que algo quiere sacarme de casilla. Y digo, pero un momentico, yo no voy a volver a repetir la historia. Yo ya no soy una copia de copias. Yo fui hecho ahora la imagen de Cristo. Cristo me renovó, he nacido de nuevo. Él me lavó con su sangre. Soy limpio, soy nueva creación en Cristo Jesús. Y sigo trabajando en ese proceso. Porque en verdad hay cosas que me sacan de casillas. Pero ahora me toca, como dice la palabra, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetos con el freno. Y entonces me toca a mí ponerme el freno de mano. Quieto, Johncito, cálmese.
cálmese John, no se enoje. Y empiezo a autodisciplinarme. Señor, en tu nombre, Padre, tomo el control, no me voy a enojar, Señor, no me voy a enojar. No puedes permitir que la ira se prolongue. Recuerde que hay personas que se acuestan enojados. Eso es un error. Usted no se puede acostar nunca enojado. ¿Qué tal que ese día el Señor venga por su iglesia, o ese día sea el último día de su vida y usted se acuesta enojado? ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que se va a ir para el cielo enojado? No, porque es un sentimiento que hiere, que lastima, que ofende. No puede ir al cielo. Son cosas que tenemos que cambiar a la luz de la palabra, porque la palabra nos enseña todo esto. Y ya le dije, razones claras. Le invito a ver la predicación. Cuando Jesús se enojó era porque él sí tenía razones para enojarse. Razones suficientes. Porque cuando tiene que ver con que afecten nuestros valores y principios, ahí sí despelúquese siquiera y diga: espera un momentico, esto no es correcto, no lo puedo permitir. La Biblia dice esto, ahí sí enójese, hágase sentir. Pero a veces pasa lo contrario. Cuando tiene que ver con antivalores y esas cosas, nos hacemos más tolerantes. No, permitámoslo, tenemos que ser tolerantes porque el mundo lo dice. No, eso es porque el mundo lo dice, pero el mundo va de decadencia, de peor en peor. Pero los hijos de Dios estaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. El resultado de estas cosas es la culpabilidad de todo lo que hemos hablado. La culpabilidad, la obstinación, el odio, la amargura, los temores, la inseguridad, la inestabilidad, la baja autoestima, la depresión, los estados bipolares, la ansiedad, el nerviosismo, la rebelión, la ira y el enojo. Y quiero pedirle por un momento que incline su rostro, y si algo el Señor le ha hablado en esta mañana, usted puede decirle: Señor, hoy estoy dispuesto, Señor, a arrancar o desarraigar más bien toda raíz que hay en mi corazón. Cuando usted va al patio de su casa, sobre todo esos patios donde hay tierra, usted se da cuenta que uno encuentra algunos árboles o alguna mala hierba. Usted no puede tomar simplemente y cortar por encima, porque ¿qué pasa cuando uno corta por encima? Pues vuelve y sale el árbol. No, usted necesita desarraigar, o sea, arrancar de raíz. Si le queda esa pequeña raíz, ella va a volver a brotar. Yo entendí eso y empecé a trabajar con estas cosas, y por eso les decía: puedo darle la gloria al Señor porque arranqué de raíz algo que estaba dañando mi hogar, y era la depresión. Le pido que trabaje en el nombre de Jesús en cada raíz, y pueda decir: Señor, hoy decido arrancar cada raíz que hay en mi corazón, Señor. Si hay depresión, si hay tristeza, si en algún momento fui rechazado porque me he sentido rechazado, pues ya lo sé, y puedo perdonar a mi mamá, a mi papá, a quien sea que me haya hecho daño. Puedo perdonar a cualquier persona que haya lastimado mi vida. Lo puedo hacer de corazón porque ahora soy una persona entendida. Soy maduro en la fe y entiendo estas cosas. Puedo ver a mi papá con libertad, a las personas que me hicieron daño, puedo verlos con libertad porque decidí como persona madura perdonar, y decidí cambiar y llevar a mi familia a un nuevo cambio. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendecimos este tiempo y te damos a ti la gloria, la honra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos haces nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús. Señor, nos declaramos libres de todo sentimiento negativo, de tristeza, odio, amargura, resentimiento, Señor, falta de perdón, y decidimos, Señor, perdonar con libertad en el nombre de Jesús. Soltar, Señor, la ofensa, quitar esa carga de nuestro corazón para ser libres en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, y abrazamos toda verdad que nos hace libres. Abrazamos el amor, el perdón, la libertad, la sangre de Cristo que nos limpia para seguir adelante, Señor, venciendo en este mundo, glorificando y honrando tu nombre. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.